gather. Let's have urgency and prep. Let's sharpen our sword for the battle. Let's sweat in training so we do not bleed in battle. Go! Oh, talking about somebody I don't like. Oh, boy. Am I sitting here? Take one. You can't tell the story of us. Without them. There's a general, respectful hate between the two cities and two teams. I don't like nothing about Pittsburgh. The most physical win. Oh, they don't like us. I remember breaking my nose in a game, never missing a play because I didn't want to ever miss an opportunity to go out and play against those guys. There's some hit, there's some jaw in this showdown for first in the AFC North. How you gonna step down and hit him in the mouth? You wanna do things to them that just doesn't last on the football field, but lasts a lifetime. That's the win championship. You go out there today, know the blood, the sweat, the tears have been poured out by people before you that have battled these guys over and over. The door is locked, the key is thrown away. We will punish you. And a huge hit. Ray, I love you, brother. This time, it's time for us to come out on top. Ben Roethlisberger, unbelievable play. I'm telling you, Ben, today it's the Ravens way, baby. Touchdown, Ravens. Now, I know the game done changed, but there's one thing that never changed. When the Ravens still as dance, somebody got to pay the price. Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a este video podcast en español con información, noticias y análisis sobre tus Pittsburgh Steelers, el que llamamos Esta Semana en Steelers, un podcast de NFL Chile. Yo solo, como siempre, les doy la bienvenida. Mi nombre es Francisco Rojas y les doy la bienvenida a este difícil episodio, esta semana compleja, ¿no es cierto?, después de la eliminación de nuestros Pittsburgh Steelers. Semana que para mí siempre es triste. Personalmente, como fanático, es la semana más triste del año cuando termina la temporada y nuestros Steelers no juegan más, y además cuando se da en este contexto de playoff, de los partidos que se ponen más interesantes. Y bueno, demoró un poco este episodio tal vez en salir. Quise darle varias vueltas a los temas, recopilar información, enfriar un poco también las pasiones, y hacer análisis. Siempre después de una eliminación, obviamente hay muchos temas, ¿verdad? Hay varios balances que hacer, explicaciones, opciones que se abren, y obviamente muchos de estos temas los vamos a seguir revisando más en profundidad en el off-season, pero en esta primera pasada, en esta primera revisión, sí quise dar por lo menos una pincelada, voy a dar un toque a distintos puntos de vista, ¿ya? Y quise abordar prácticamente casi todas las perspectivas, así que eso obviamente también tomó tiempo. Puede que este episodio sea un poco más largo de lo habitual, pero bueno, espero que les guste, que les llame la atención. Espero también que opinen, ¿eh? Espero que escriban, que comenten su parecer, sus opiniones, y también por ahí me critiquen o me rebatan o me opinen respecto a las cosas que yo les voy a plantear. Si les parece, si no les parece, etcétera. Así que comencemos. Como siempre, vamos a revisar algunas noticias. Obviamente vamos a hablar de este one and done, de esta eliminación en primera ronda de playoffs de nuestros Steelers, la ronda de comodines. Vamos a conversar sobre posibles cambios, qué cambios pueden venir, cuáles son factibles, cuáles no, cuáles deberían. Vamos a revisar obviamente los resultados que hubo en otros partidos de Wildcard de esta postemporada. Vamos a hablar brevemente de las nominaciones de este año a los jugadores que fueron elegidos como All Pro. Y finalmente vamos a tener las reacciones de lo que fue este partido en Baltimore, en el MIT Bank Stadium, nuestros Steelers frente a los Ravens, para finalmente dejar unas 2 o 3 palabras de lo que va a venir en el off-season. Bueno, la noticia, yo creo, ¿no es cierto?, el tema más importante a tocar
es que nuevamente nuestros Steelers caen derrotados en la postemporada. Es la 6ª derrota consecutiva y la primera sensación que yo tuve al preparar este podcast cuando ya tenía que enfrentarme a hacer este episodio fue una sensación de sentir que este podcast yo ya lo había hecho. Este video ya lo hice el año pasado y me había enfrentado nuevamente a tener que contarles sobre los últimos récords en playoffs, sobre todas esas derrotas, ¿no es cierto?, que ustedes pueden ver ahí en la imagen. Solamente agregar una más, digamos, pero este triste récord que está acumulando Mike Tomlin y los Steelers en postemporada. Y recordar nuevamente desde hace cuánto que Pittsburgh no gana en postemporada. Todos ustedes esto lo saben. Tienen las derrotas también muy frescas. Es simplemente sumar una nueva derrota y un año más de fracaso. Pero para mí inicialmente lo primero que les quiero plantear es que este año me parece que es peor. ¿Ya? Por lo menos es peor que el año pasado ante Buffalo y es peor que el anterior ante Kansas City Chiefs. ¿Por qué? Básicamente porque me parece que primero este era un rival divisional, por lo tanto es un rival más conocido, un equipo contra el cual uno juega, contra el cual sin ir más lejos este año Steelers había jugado 2 veces y había logrado incluso ganar un partido. Además, en esta oportunidad, a diferencia de, por ejemplo, el año pasado con Buffalo, no hubo lesiones ni bajas críticas antes del partido. El partido contra los Bills lo tuvimos que enfrentar sin TJ Watt, por ejemplo. Pero ahora el roster está completo. Y finalmente lo que más me preocupa, a diferencia de derrotas en años anteriores en postemporada, es que en esta oportunidad se vio muy mal la defensa y fue muy dominada la defensa. Y eso no siempre había sido así. Supuestamente en este equipo la defensa es el punto fuerte, lo hemos comentado, lo dijimos ya en el podcast anterior, es la defensa más cara de la NFL y que haya sido dominada de esa forma por los Ravens fue algo inesperado. La ofensiva sabemos que tiene problemas, que no tenemos quarterback, lo vamos a hablar. Y por lo tanto que una ofensiva no produzca es algo que vimos en Kansas City, que vimos en Buffalo, que no nos extrañaba ver en Baltimore. Pero por ejemplo en ese partido con Kansas City la defensa los mantuvo en el partido al principio, detuvo muchas veces a Mahomes, incluso anotó puntos la defensiva, y finalmente la ofensiva nunca hizo nada y terminó como terminó. Pero que en este partido la defensa se viera tan mal es algo que me parece bastante preocupante. Ahora, si en este podcast ustedes esperan que yo les diga que se tienen que ir todos, que están todos despedidos y que hay que tradear a todos los jugadores y quemar todo, no es la intención y ustedes saben que no es el tono, no es razonable. Hay algunos que hablan incluso de hacer un trade de TJ Watt, la verdad es que no me parece razonable. Y básicamente porque eso, hay que ser realista, no resulta, ¿ya? Aunque uno haga trade de todos sus jugadores valiosos y se llene de picks y se llene de cap space y muchos millones para gastar, tú no puedes reinventar un equipo de la nada, ¿ya? Las opciones, los jugadores que son agentes libres, que son susceptibles de contratar, muchas veces no son los mejores jugadores o no van a ser la cantidad de jugadores para armar un roster completo en una temporada. Esto no es el Madden, ya no es cambiar jugadores, apretar un botón y hago un trade. Por algo, esto rara vez o casi nunca los equipos lo hacen. Claramente los equipos que son exitosos no lo hacen. Entonces ese digamos no es una opción, ¿ya? Tampoco alcanza con el draft a llenar de rookies, no tiene sentido. Pero sí vamos a analizar errores, ¿no es cierto? Vamos a analizar responsabilidades bien a fondo y etapa a etapa. Y especialmente en este fin de temporada, que como yo decía en el episodio anterior también, viene marcado por 5 derrotas consecutivas para cerrar la temporada, algo que es muy negativo, que también es un récord triste de este equipo de Steelers. Y en el fondo queda planteado la primera interrogante si este era un roster y un equipo realmente inferior, y que sobre rindió al principio de la temporada, ¿no es cierto?, con estas 10 victorias, que dio más de lo que se esperaba o de lo que era razonable para este roster, o a la inversa, el equipo realmente era bueno, era sólido y se desmoronó al final, y faltó en el fondo liderazgo, estrategia, faltó mano de parte de Mike Tomlin y del coaching staff para enfrentar mejor estos partidos finales. No lo sé, pero es un interrogante. Es una interrogante que hay que plantear para partir en análisis. Ahora,
muchos de los aspectos que vamos a mencionar, yo no quiero ser repetitivo, pero me interesa decirlo desde el principio para que quede claro. La mayoría de los aspectos que vamos a mencionar, el responsable directa o indirectamente es Mike Tomlin, ¿ya? Entonces, si bien no lo vamos a mencionar, no vamos a decir todo el tiempo Mike Tomlin es lo malo, tengan ustedes claro de que para mí, de la gran mayoría de estos aspectos, Mike Tomlin es el responsable, ya sea directa o indirectamente. Y lo primero que van a salir a defender o a rebatir los defensores de Mike Tomlin, que créanme que los tiene, es que si uno, por ejemplo, va a las últimas 3 derrotas en postemporada, ¿qué mariscales enfrentó con el equipo de Pittsburgh? A Lamar Jackson, quizás el MVP de este año, MVP del año anterior, a Josh Allen, uno de los mejores quarterbacks actualmente de la NFL, y a Pat Mahomes, 3 veces campeón de Super Bowl, ganando los últimos 2 y buscando el tercero en forma consecutiva. Y lo primero entonces que sale a colación es este equipo de Steelers, este coach Mike Tomlin no tiene quarterback, no hay un mariscal. Y es verdad. Y la verdad es que les digo también que en la AFC Norte la situación no tiene por dónde mejorar. Lamar Jackson va a seguir en Baltimore. Hay un señor Joe Burrow en los Bengals que no se va a mover. Y les cuento otra cosa, el equipo de los Cleveland Browns va a tener el segundo pick del draft, así que seguramente van a tener un mariscal joven, promesa, no sé si les resulte o no, pero la competencia va a estar. Y si ustedes miran la AFC, Josh Allen va a seguir ahí, Patrick Mahomes va a seguir ahí, y lo que es peor, ya llegó CJ Stroud, ya llegó Jaden Daniels, llegaron quarterbacks más jóvenes que también vienen a dar una dura competencia, así que la situación del quarterback claramente que es crítica y que es un gran problema. Yo personalmente tengo medianamente decidido que no quiero ver más de Russell Wilson, no necesito ver nada más de Russell Wilson, no creo que pueda dar mucho más. Ya Russell Wilson es un quarterback que ya tiene sus años, no tiene la movilidad que tuvo en su época, y ya tiene limitaciones que son difíciles de sobrellevar, ¿ya? Son limitaciones en altura para ver la parte media del campo, para lanzar pases en esa zona, la falta, como digo, de movilidad, son cosas que difícilmente podría mejorar, ¿ya? Y a pesar de que él dijo que le gustaría volver y que yo creo que el equipo va a estar ya no a conversar con él y a tantear esa opción, claramente no tiene que ser un contrato ni de muchos años ni de muchos millones si es que eso se llega a concretar. Y básicamente si vuelven a intentar el próximo año tenerlo como titular, yo lo consideraría básicamente un error. Como digo, no creo que tenga mucho más que mostrar. Es verdad que tal vez con una poco mejor línea ofensiva y con mejores receptores a quien lanzar sus pases largos, ¿no es cierto? Sus moonballs que son innegables, que son muy buenos pases largos. No podría hacer algo más, pero cuánto más, esa es la duda. Y llegar a instancias de un Super Bowl o llegar a una final de conferencia, la verdad es que no parece factible, no parece razonable. Y como les digo, no hay una solución fácil para este tema. En la agencia libre no hay respuesta, ¿ya? Quizás el agente libre top, y ni siquiera sé si va a salir al mercado el quarterback de Minnesota, Sam Darnold, se vio muy mal en los últimos 2 partidos en la eliminación de los Vikings, y puede que incluso lo firme nuevamente Minnesota y ni siquiera salga al mercado. Pero no hay mucho más en la agencia libre. Va a estar dando vuelta a Aaron Rodgers, que por supuesto que no es una alternativa. Va a estar dando vuelta a Kirk Cousins, que le fue pésimo en Atlanta. Así que no hay una solución. No hay candidato. Y lo que es peor, les digo, esa falta de mercado, esa falta de nombres en el mercado de quarterbacks y de agentes libres nos va a perjudicar doblemente, porque por un lado, como les digo, no hay un nombre tentador a quien contratar, pero además va a hacer que suba el precio y los contratos de tanto de Justin Fields como de Russell Wilson. Y por ahí, por ejemplo, si un equipo tienta a Fields a ser titular y en Pittsburgh no tiene claro que si sigue Wilson o no, puede que incluso se lo lleven y lo tienten con un contrato más jugoso. Y si uno mira el draft, lamentablemente es una mala clase para buscar mariscal. Hay solamente dos nombres que se perfilan como seguros de primera ronda y que seguramente se van a ir en los primeros picks, y tal vez se agregue un tercero, pero no hay muchos nombres más tampoco, no hay muchas alternativas, así que no tenemos cómo solucionar eso tampoco.
no hay talentos grandes en el draft como para los que valga la pena arriesgarse y tal vez invertir más capital. No dice, a lo mejor si es que hubiese un nombre que vale la pena jugarse, invertir capital futuro por asegurar esa posición y tener un quarterback franquicia, podría ser, pero no parece ser el caso este año. Y aquí es donde quiero hacer un paréntesis, quiero detenerme en un tema de que en el fondo este resultado no solamente nos molesta como hinchas, sino que desde la perspectiva de los objetivos que planteó este equipo, esta organización es un fracaso, eso es innegable. Si ustedes se recordarán, hace un poco menos de un año atrás, el presidente de los Steelers, el señor Art Rooney II, da una conferencia de prensa anual donde cita a algunos periodistas y explica un poco las directrices, los objetivos del año para Steelers. Y este año el objetivo era claro y no lo disfrazó de nada, dijo claramente hay que ganar en postemporada. Ese es el objetivo de este año. Por eso supuestamente el equipo de Steelers fue agresivo. Por eso tomó a Russell Wilson, tomó a Justin Fields, se cambió a Pickett, trajo a Patrick Quinn en agencia libre, etcétera. Todos los movimientos considerables, entre comillas, agresivos, fueron para ganar un partido de playoff y ese era el objetivo. Y ese objetivo claramente no se cumplió, ¿ya? Pero más aún cuando nosotros hablamos del estándar de Steelers, que es lo que esperamos nosotros como hinchas, ¿no es cierto? Es que este equipo de Steelers gane Super Bowls, gane campeonatos, gane trofeos Lombardi. Y si ese es el estándar de este equipo que aspira a ser el estándar, parece que tenemos un nuevo estándar, o queremos Super Bowls, o queremos simplemente ganar un partido de postemporada, y ni siquiera ese nuevo estándar es solamente ganar un partido, pasemos la ronda de comodines, aunque perdamos en el divisional por paliza, pero ganemos por lo menos un partido. Ese nuevo estándar tan triste, ni siquiera eso se cumplió. Así que, ¿cuál es la razón de fondo? Es difícil saber. Yo tengo una teoría, eso va a ser el motivo para otro podcast, tal vez más adelante, pero me temo que puede que falte un toque, una mano mágica ahí que nos está faltando para llegar a esas instancias. Pero por lo pronto, claramente, asumiendo eso, teniendo claro que no se cumplió el objetivo, si uno quiere un resultado distinto, tiene que hacer cambios. Y eso es evidente. Ahora la pregunta es obviamente qué cambios son. Y como no es mi decisión, yo no les voy a decir qué cambios son los que van a hacer o tiene que hacer esta organización. Sí les digo que me parece que para que esos cambios sean efectivos, el equipo de Steelers debe tomar riesgos, ¿ya? Debe realizar cambios que signifiquen riesgos y salir de su zona de confort y de muchas de las cosas que hacen habitualmente. Por ejemplo, si uno analiza el pasado reciente, los equipos de Steelers que tenían a Ben Roethlisberger y a esas ofensivas muy explosivas, ¿cierto? Con las Killer Bees que se llamaban Antonio Brown como wide receiver, Le'Veon Bell como running back, tenían unas ofensivas muy explosivas que anotaban muchos puntos, sobre todo después, ¿no es cierto?, del Super Bowl 45, el último Super Bowl al que llegó el equipo de Pittsburgh, pero las defensivas eran muy malas y ese era el gran problema. Pittsburgh anotaba, pero los equipos respondían hasta que a veces anotaban más y Pittsburgh perdía. Y después, digamos, estas defensivas malas, sobre todo después de la lesión de Shazier, de la lesión de Stephon Tuitt y el retiro, también debido a muy malos picks en el draft, y eso también es muy marcado, lo hemos analizado en otros episodios, las últimas clases de draft de Kevin Colbert, cometieron muchos errores, sobre todo el lado defensivo, Artie Burns, Sean Davis, así, hay varios ejemplos. Después, este equipo de Steelers se logra reconstruir, logra consolidar nombres de peso en la defensiva como TJ Watt, como Cam Hayward, como Minkah Fitzpatrick, y en ese momento, lamentablemente, el equipo se encuentra ahora sin ofensiva, sin quarterback, porque ya Big Ben cayó en decadencia, porque por tratar de reforzar los equipos y gastar los últimos cartuchos de Big Ben, nunca se tomó una decisión seria de un plan de sucesión en el quarterback. Y ahora nos encontramos, ¿no es cierto?, en estos últimos 3 o 4 años con una intensa carga de picks en ofensiva, con hartas selecciones en ofensiva, pero en general con poco riesgo. Por ejemplo, tomando un jugador como Najee Harris, que es un running back, que son muy criticados tomarlo en primera ronda, que lo toman porque venía de una universidad importante, de Alabama, porque esperaban que diera un poco de liderazgo a una ofensiva que no tenía líderes veteranos. Y que ese pedigrí le diera cierto rol de líder y por eso lo hicieron capitán en sus primeros años. Pero ¿dónde está el riesgo? ¿Dónde está ese margen, esa jugada, esa apuesta? No hay.
Alguien puede decir seleccionar a un quarterback, seleccionar a Pickett en primera ronda es una tremenda apuesta. Sí, pero estuvo dentro de una zona de confort. Era chico local, campeón con la Universidad de Pittsburgh, con alta experiencia en la posición, jugando varios años, y que si bien tenía varios red flags, era una buena historia y claramente podía funcionar. Fue el primer mariscal tomado en esa clase de draft. Por ejemplo, en esa situación un riesgo hubiese sido tomar a Malik Willis, un jugador diferente. Claramente no funcionó, hubiese sido un pésimo riesgo, pero no sé si me entienden la diferencia. Ese sí hubiese sido un riesgo. Y lo mismo la contratación, por ejemplo, de Arthur Smith. Uno dice, claro, un nuevo coordinador ofensivo, salir del estancamiento de Matt Canada, pero no es lo mismo, es un coordinador ofensivo que viene a hacer lo que este equipo se supone que quiere hacer, que es correr el balón, que viene a jugar un tipo de ofensiva no explosiva, entre comillas lenta, que busque solamente consumir reloj y que la defensiva haga el resto. ¿Me entienden? Está todo dentro de una misma idea, de una misma zona de confort, nuevamente sin apostar por riesgo y sin apostar por cambios importantes. Y por ejemplo, volviendo al tema del quarterback, un riesgo que me parece que pudieran tomar es por ejemplo, probar la próxima temporada con Justin Fields como titular. Yo no sé si resulte, yo entiendo que puede que no dé resultado y que no dé mucho más. Hay detractores de Justin Fields y yo comparto que tiene muchas limitaciones. Si bien algo mejoró este año en los partidos que jugó, no fue espectacular. Yo estuve muy de acuerdo con hacer el cambio a Russell Wilson. Pero yo creo que si se adapta mejor esta ofensiva, si se adapta el gameplay, la forma de jugar a las fortalezas que tiene Justin Fields, y si además se le dan más armas que lo ayuden y sean más complementarios a eso, en el fondo se construye roster alrededor de él, me parece que ese riesgo podría tener algún resultado distinto, por lo menos un jugador más joven, que en teoría pudiera tener más futuro, pudiera tener más techo, y finalmente llegar más lejos, ¿ya? Así otros errores de construcción de roster, por ejemplo, la eficiencia de wide receiver, ha sido muy comentado, lo hemos hablado hasta el cansancio, pero claramente es un error. Fue un error de Omar Khan como GM y detrás de él, de Mike Tomlin, supervisando esa idea. Les adelanto ya que el próximo año solo va a ser peor por los problemas que hay con George Pickens, al ser un jugador tan inestable, con errores mentales que ya no se pueden atribuir a inmadurez, a un jugador que ya está llegando a su cuarto año en la liga. Pero me parece que claramente Pittsburgh no le va a extender un contrato de multiaño a un jugador con ese nivel de inestabilidad emocional y de problemas de conducta. Entonces, ¿qué opciones quedan? Hacer un trade y no sabes lo que te va a llegar de vuelta. Tenerlo un año más, pero sin extender el contrato, con toda la pataleta y mala gana que puede que el berrinche que tenga Pickens. Así que más allá de su talento, la verdad es que no va a ser un aporte y no es una pieza en la cual uno pueda pensar en construir. Así que de todas maneras este equipo va a tener que traer wide receiver en agencia libre y va a tener que draftear talento en esa posición. Pero obviamente es muy incierto el panorama. Va a quedar un vacío también en la posición de running back. Lo más probable es que Najee Harris no siga, también lo comentamos, al no tomar su opción de quinto año, que era la opción más económica para mantenerlo en el equipo, que le pongan el franchise tag, que es mucho más caro, no parece razonable. Así que lo más probable es que va a partir. Warren sí va a seguir, pero Jalen Warren no puede correr solo, necesita un complemento, así que habrá que buscarlo seguramente en el draft. Y finalmente, para terminar y cerrar el análisis de los errores ofensivos, la línea ofensiva que estaba llamada a ser un punto fuerte en este equipo con la inversión de capital de draft que se ha hecho, de picks de primera ronda, la verdad es que ha sido un problema, no estuvo a la altura. Obviamente que ya en este punto pareciera que el coach de línea ofensiva es parte importante del problema. No logra desarrollar bien a los jugadores jóvenes, no logra consolidar bien los esquemas de bloqueo, y para mí la verdad que no debiera haber un cambio ahí. No es buena noticia que haya que sacarlo porque da mala continuidad a la línea ofensiva, que es algo muy importante. Sería el tercer coach de línea ofensiva si se da Pat Meyer desde el 2023.
Estaba Pat Myers desde 2023, pero en el fondo si lo despiden, sería el tercero en los últimos 5 años. Una rotación que no es deseable para esa posición. Sigamos analizando un poco los responsables, los problemas o los cambios que podrían hacer estos Steelers. Y obviamente en el lado ofensivo, uno de los nombres que hay que analizar es el rol del coordinador ofensivo de Arthur Smith. No me parece que Arthur Smith sea necesariamente un mal coordinador ofensivo. Yo encuentro que el peor problema de Arthur Smith es que intentó que Pittsburgh hiciera o jugara de una forma que no estaba preparado para jugar o que no podían hacer. En el fondo, para que no entiendan fácil, Pittsburgh quiso ser Filadelfia, pero sin la línea ofensiva de los Eagles, sin Saquon Barkley y sin los wide receivers que tienen los Eagles, ¿ya? Que en el fondo querían correr el balón, imponer su voluntad corriendo, hiciera lo que hiciera la defensiva, y que eso desgastara las defensas y abriera el play action y las jugadas grandes por pase para sacar provecho. Y eso claramente no resultó, y cuando eso dejaba de funcionar, esta ofensiva se quedaba sin alternativa. Yo creo que esto también es comandado en parte por Mike Tomlin. Él impone la idea y la forma de jugar. Así que si esto se reconoce el error, yo creo que Arthur Smith puede organizar otras cosas y puede adaptar en el fondo el tipo de juego o también cambiar el personal para acercarse más a lo que es actualmente una ofensiva exitosa y eficiente en la NFL. Pero de nuevo, cuanto esto exigió por Mike Tomlin, va de nuevo el tema de la responsabilidad. Y Mike Tomlin tiene que temer, a mi parecer. Él se ve muy confiado y todavía muestra mucha solidez, pero yo creo que no es menor que, como se ve en la gráfica ahí a la izquierda, está a una derrota de empatar la racha más perdedora en postemporada que tiene el coach Marvin Lewis, con 7 derrotas consecutivas. Solo falta una más. Y bueno, cambios de Arthur Smith, la verdad que no creo que lo despidan después de solo un año. No es razonable, hay que darle tiempo a un coordinador para hacer algo, por lo menos unos 2 años. Puede que se vaya, porque tiene entrevistas como head coach, lo está entrevistando hasta ahora el equipo de los New York Jets y lo está entrevistando también el equipo de los Chicago Bears. Y también, aunque se fuera, sería malo también, porque en el fondo, de nuevo, por la irregularidad de los cambios en la posición, sería el tercer coordinador ofensivo en 5 años. Así que, y habría que buscar obviamente un reemplazo que fuera atractivo, que fuese atractivo y que quiera venir a esta ofensiva con estas incertidumbres, sin un quarterback franquicia claro, sin wide receivers de elite. La verdad que es un problema grande. Bueno, y del lado defensivo también hay problemas de personal que los estuvimos mencionando desde la offseason pasado y durante la temporada. El problema en la posición de cornerback, específicamente con el nickel cornerback. Esta decisión de Kenny Tomlin de jugársela en la temporada e ir con la mezcla de Sutton que se incorporó desde mediados de la temporada y con el rookie Vinny Bishop, y que la verdad es que esta mezcla no sirvió, ninguno de los dos sirve. Sutton es un jugador que está totalmente acabado, y Vinny Bishop es un rookie con limitaciones físicas, así que no sirvió. Dante Jackson como agente libre rindió apenas con lo justo, y claramente no le veo mucho futuro a él. ¿Qué pasa con esta línea defensiva que en algún momento de Steelers parecía ser el punto fuerte, la piedra angular, y que a final del año se desmoronó? ¿Será que falta profundidad, falta juventud, falta renovación o recambio? Claramente se quedó corta la línea defensiva, no supieron imponer presión al final. Hay también un componente de esquema, obviamente, de que contrarrestan los rivales, ya sea lanzando pases rápidos como lo vimos con Mahomes o con Burrow, pero ya con Baltimore fue simplemente un tema físico y de elusividad de Lamar Jackson y del juego por tierra. Pero lo concreto es que no llega el pass rush, es anulado, como dijimos hace un tiempo. Y lo más preocupante es que no logra detener la carrera, no logra detener el juego por tierra. Si uno ve estas defensivas, todas las defensivas, o le pregunta a los grandes baluartes de los Steelers, siempre dicen lo primero es parar el juego terrestre, lo primero es parar el juego por tierra. Y si eso no lo logra parar la defensiva, que es uno de los primeros objetivos que se plantea, no se puede hacer nada más.
¿Es razonable plantear un cambio en el coordinador defensivo? ¿Plantear el despido de Terry Lostin? La verdad que yo creo que sí. Por estas cosas que menciono. Sería el segundo en los últimos 5 años. Pero la gran duda y la gran incógnita con este cambio es que todos tienen medianamente claro la sospecha fuerte de que finalmente estas defensivas son de Mike Tomlin, de que el coordinador está un poco de adorno, pero quien toma las decisiones, quien diseña los esquemas es Mike Tomlin. Y por lo tanto uno se pregunta qué cambio real se puede dar en la defensa si finalmente las decisiones en el fondo las toma Tomlin. Y también desde otra perspectiva, qué coordinador defensivo interesante, de peso, arriesgado, bueno, va a querer venir a un equipo para estar a la sombra de Mike Tomlin o para estar controlado permanentemente por este genio de la defensa que quiere ser nuestro head coach. Entonces esto lleva nuevamente a la pregunta final. ¿Es el momento de cambiar a Mike Tomlin? ¿Es el momento de que siga su camino y que deje a los Steelers? Y si uno mira desde antes, lo más probable era que no lo iban a despedir, aún a pesar del fracaso y lo terrible que podamos encontrar estas derrotas en playoff y no cumplir el objetivo de este año, entre comillas, que planteó Art Rooney. Y básicamente porque recordar que en junio Art Rooney II firmó una extensión de contrato a Mike Tomlin por 3 años y está bajo contrato hasta el 2027, así que le queda bastante. Estos contratos son garantizados. Si uno despide al head coach, le tiene que pagar igual. Y además pagar el head coach nuevo, así que no es un buen negocio para nada. Se habló de un trade, la verdad es que no parecía muy probable y Mike Tomlin ya se encargó de cerrar toda esa conversación en forma bastante lapidaria. Supuestamente habría una cláusula en su contrato de que no le permite hacer trades si es que él no está de acuerdo. Y sinceramente yo pensé en algún momento, sobre todo recién pasado el partido y lo terrible que fue la derrota, y pensé que incluso él debía renunciar en algún momento, que debía dar un paso al costado, reconocer todos estos errores que están ahí las cifras, súmenle 1, porque eso es de antes del partido con Baltimore, pero en el fondo de las últimas 13 temporadas, solamente 3 victorias, 9 derrotas en postemporada, 6 derrotas consecutivas, 8 temporadas sin llegar a finales de conferencia. Son números lapidarios. Entiendo a todos los fanáticos Steelers que quieren que se vaya, que creen que llegó el momento. Lo concreto es que no lo van a despedir. El presidente Rooney II ya salió a respaldarlo muy rápidamente, casi el domingo, lunes, después del partido ya estaba preocupado de difundir eso en la prensa y callar los rumores. Y claro, esta familia Rooney y este equipo de Steelers se jactan de esta estabilidad. Todos conocemos esta historia de los 3 head coach desde 1969. Y claramente es una franquicia que tiene paciencia a su head coach. Yo recuerdo y lo viví con Bill Cowher. Bill Cowher tuvo momentos difíciles, tuvo malas temporadas, y lo esperaron y le tuvieron paciencia y lo esperaron hasta que ganó un Super Bowl. Y puede que con Tomlin les resulte igual, ojalá, pero también puede que no. Puede que esto sea suficiente para Tomlin. Y lo que hay que tener claro es que también va a llegar un momento en que Tomlin no puede ser el head coach de los Steelers para siempre. Y esto también pasó anteriormente y el equipo suele hacerlo bien, en el fondo. Pero va a llegar un momento en que Tomlin se tiene que ir. Y el principal argumento para no dejar ir a Tomlin, y que tengo que reconocer, este era un argumento que yo también compartía, yo también sentía como una razón de peso para no separarse de Tomlin, pero sinceramente para mí ya no es válido ese argumento. Incluso esto lo mencionó Tony Dungy esta semana en algunos videos, en algunas entrevistas que le hicieron, que en el fondo la respuesta de Tony Dungy fue ante la pregunta: ¿y a quién vas a traer que sea mejor que Mike Tomlin? ¿A qué head coach? ¿A quién no? ¿A quién vas a mencionar que te dé más de lo que te da Tomlin? Y yo después de reflexionar, creo que este no es un argumento, porque si uno piensa, antes de llegar a Pittsburgh y de ser head coach de los Pittsburgh Steelers, Chuck Noll no era el head coach Chuck Noll. Era un coordinador, era inteligente, era muy bien valorado, pero no era el 4 veces campeón del Super Bowl head coach Chuck Noll. Eso se formó haciendo eso en Pittsburgh.
formó esa figura siendo el coach de Steelers. Lo mismo Bill Cowher. Bill Cowher, cuando llegó a ser head coach de Pittsburgh, era también un coordinador defensivo, pero no era el gran coach Bill Cowher. Y lo mismo Mike Tomlin, ¿ya? Cuando Mike Tomlin lo contratan y lo nombran como head coach, nadie lo esperaba en el equipo de Steelers, en la prensa local. No era el nombre favorito, no estaba en las predicciones de nadie, porque era un coordinador defensivo, había sido coach de secundaria. Claramente no era en lo que se transformó ahora Mike Tomlin, que es en el fondo esta figura casi divina, inamovible, perpetua al mando de nuestro equipo. Él nuevamente también, él se forma esa figura siendo el coach de los Pittsburgh Steelers, porque los Steelers los descubren, entre comillas, estos talentos, creen en sus capacidades, le dan la oportunidad, le dan el tiempo, y esto y si esto lo supo hacer el equipo de Steelers ya en 3 oportunidades, lo van a tener que saber hacer de nuevo. Van a tener que ser capaces de encontrar al próximo Bill Cowher, al próximo Chuck Noll, al próximo Mike Tomlin, al próximo gran head coach de los Steelers. ¿Ustedes creen que fue fácil despedir a Chuck Noll, dejar ir a esta leyenda, campeón 4 veces del Super Bowl, generador de esta dinastía de la cortina de acero en los 70? Obviamente que no. Claro, con él fue un poco más fácil porque ya era mayor, de edad más avanzada, y se retiró. Lo mismo Cowher dio un paso al costado, obligó un poco, forzó esta decisión. Y claro, Tomlin, al ser más joven, ya lleva 17 años al mando del equipo, se está acercando a la cifra, a los 23 años que alcanzó Chuck Noll. Y al ser más joven, puede que no se retire, puede que se vaya a otro equipo y tengamos que verlo al mando de otro equipo, y que incluso sea exitoso en ese otro equipo. Pero si tiene que ser así, que así sea, porque como digo nuevamente, hay que encontrar al próximo gran head coach de los Steelers. Y si en el fondo lo hacen bien, si tienen el ojo y el toque que tuvieron para elegir a estos 3 grandes coaches que hemos tenido, no va a ser un head coach de renombre que venga a reemplazar. No van a traer a Bill Belichick, no van a traer a Andy Reid, no van a traer a un coach instalado a mostrarse acá. Yo espero que encuentren a un coach joven, que sea buen profesor, buen teacher, que tenga las ideas claras, que sea un buen motivador, que encuentren al próximo gran head coach, que lo descubran, como descubrieron a estos 3 grandes head coach. Bueno, vamos a lo concreto, siguen los playoffs, veamos los resultados de esta ronda de comodines en la AFC. El equipo de Buffalo le ganó a Denver en Buffalo. Con eso avanza a la siguiente fase, ¿no es cierto? Y recibe al equipo de Baltimore, a los Ravens, que nos derrotaron a nosotros los Steelers. Por su parte, Houston, los Texans, le ganaron de local a los Chargers, un resultado algo inesperado, y con eso se gana el derecho de viajar a Kansas City a enfrentar a los Chiefs en el otro partido divisional de la AFC. Por el lado de la NFC, los Philadelphia Eagles le ganaron de local a Green Bay. Con eso recibe al equipo de los Chargers, a Los Ángeles Rams, que ganaron a Minnesota Vikings como locales. Y por otra parte, Washington, que ganó como visita, fue la única visita que ganó en la ronda de comodines en Tampa Bay a los Buccaneers. Se ganó el derecho de viajar a Detroit a enfrentar al primer sembrado de la NFC, a los Detroit Lions. Los partidos, ahí está también para los que quieran recordar, se juegan el día sábado y domingo. El sábado en la primera tanda de la tarde va Houston en Kansas City, y luego en la noche el partido de Washington en Detroit. Y el domingo en la tarde va el equipo de los Ángeles Rams en Filadelfia, y luego en la noche, quizás el partido más interesante, estelar, ese enfrentamiento entre los Bills en Buffalo, recibiendo los Baltimore Ravens. De reconocimiento, esto lo vamos a hacer muy breve porque ya les he explicado varias veces qué significa este premio. La Associated Press, la Asociación de Periodistas Deportivos, elige al equipo All Pro, los mejores en cada posición, un primer equipo y un segundo equipo. Los jugadores reconocidos de Steelers en la primer equipo All Pro son el liniero defensivo Cameron Hayward
y como pateador Chris Boswell, ¿ya? Y por su parte, TJ Watt fue elegido como edge rusher, pero en el segundo equipo All Pro. Vamos a analizar esta dolorosa derrota en el MIT Bank Stadium en Baltimore frente a los Ravens. Un partido donde, como ya mencionaba, lo más lamentable es cómo este equipo de Steelers se vio totalmente dominado por estos Ravens que ganaron 28-14. La verdad es que el marcador no refleja de nuevo lo dominantes que fueron en el partido. Tanto así que incluso en la transmisión se cuestionó el esfuerzo de los jugadores de Steelers. Yo no sé si llegará a eso, pero se vieron muy mal. Dominados tanto por Lamar Jackson como por Derrick Henry. Y por eso que elegí esa foto con los dos ahí. Porque la verdad es que entre los dos hicieron un festín con este equipo de Steelers. Antes de que saliera la última jugada, antes de que el equipo de Ravens pusiera en formación victoria la rodilla en el piso y terminara con los últimos segundos de ese partido, el recuento de yardas por tierra de Ravens estaba en 300 yardas. Y recién con esa maniobra de poner la rodilla al suelo, se descuenta una yarda y por secretaría el juego por tierra quedó solamente en 299. 299 yardas por tierra versus 29 yardas por tierra del equipo de Pittsburgh. O sea, un 10%. Un 10% corrió Steelers de lo que corrió Ravens. Impactante. El tiempo de posición también casi el doble, 39 minutos 33 segundos de parte de Ravens contra solo 20 minutos 27 segundos de Pittsburgh. Pittsburgh logró convertir 10 de 15 terceras oportunidades, un 67%. Pittsburgh permitió 10 de 15 terceras oportunidades a Baltimore, un 67%, y Pittsburgh solo convirtió 5 de 11, un 45% menos de la mitad. El equipo de Ravens a la ofensiva tuvo 29 primeras oportunidades contra solamente 11 primeras oportunidades de Pittsburgh. Además, este equipo de Pittsburgh estuvo 0 de 1 en cuarta oportunidad. No tuvo turnovers. Permitió al equipo de Baltimore anotar en 3 de 4 posesiones en zona roja. 75% de rendimiento en zona roja con 3 touchdowns. 2 de 2 en zona de gol. Y por último, lo más relevante me parece, no se la jugaron en cuarta y pulgadas, lo cual es una decisión nuevamente del coach. En la primera mitad del partido, que también es para analizar, porque se ha hablado mucho de los comienzos lentos y de cuánto le cuesta a este equipo de Steelers empezar a anotar puntos. En la primera mitad, el equipo de Ravens se puso en ventaja 21-0. Tuvo 19 primeras oportunidades en la primera mitad contra solo las 2 primeras oportunidades de Steelers. Al medio tiempo, el equipo de Ravens ya tenía 308 yardas totales contra solo 59 yardas totales del equipo de Pittsburgh. Seguimos. En la primera mitad, la defensiva de Pittsburgh permitió drives de Baltimore de 95, 90 y 85 yardas. Todas las 3 terminaron en touchdown y tuvieron cada una 13 y 9 jugadas respectivamente, forzando solamente un despeje, o sea, de 4 drives a la defensiva, 3 drives largos para touchdown y solamente un despeje. Por su parte, la ofensiva de Steelers en la primera mitad tuvo 5 posesiones. De esas 5 posesiones, 4 fueron despejes. Una fue al final de la mitad, en que se arrodillaron porque no quedaba tiempo. Y de esos 4 despejes, 2 de ellos, o sea, la mitad, fueron 3 y fuera. Durante toda la primera mitad del partido, la ofensiva de Steelers no logró pasar la yarda 50. No hubo ninguna jugada ofensiva en territorio Raven. Y este dominio total, por eso quise poner ahí la foto a la derecha, este dominio total fue a expensas de Derrick Henry. Esa foto es de la escapada final, de la estocada que mató finalmente a este equipo de Pittsburgh cuando se acercaba en el marcador 21-7. Derrick Henry se manda ese touchdown por tierra, una corrida de 44 yardas hasta la zona de anotación por todo el centro de la defensa, totalmente escapado, y una vez más, como digo, humillando a esta defensiva.
Derrick Henry tuvo 186 yardas por tierra en 26 acarreos, un promedio de 7,2 yardas por acarreo. El acarreo más largo, ese touchdown de 44 yardas ya mencionado, anotó 2 touchdowns. La ofensiva de Steelers, Russell Wilson, ahí en la foto arriba a la izquierda. Y la verdad que algo trató de hacer, pero principalmente en la segunda mitad. En la primera mitad, como ya mencioné, no hicieron nada en la ofensiva. Algo trató de hacer en la segunda mitad, arriesgando un poco más, especialmente a partir del tercer cuarto. Completó 20 de 29 pases para 270 yardas. Tuvo 2 touchdowns sin intercepciones para un rating de 121,3, pero fue capturado en 4 oportunidades. 2 veces por el jugador Madubuike, una captura por Oweh y una captura por Pierce. Y además tuvo 7 quarterback hits. PFF le dio un grade de 81.4. Esta ofensiva fue poco gravitante, además en momentos determinantes, en jugadas claves, bien lamentables. Una, por ejemplo, es la que está en la fotografía arriba a la derecha. Una situación de tercero y corto en que le lanzan un pase a Pat Freiermuth y no logra llegar a la línea de gol a pesar de estar muy cerca. Lo taclean corto del 1º y 10. Y eso le pasó por lo menos en 2 oportunidades. Además, los receptores tuvieron varios drops críticos. Pat Freiermuth también tuvo un drop, estuvo bastante discreto en cuanto a números, solamente 3 atrapadas en 4 targets para 15 yardas. El juego por tierra fue totalmente inexistente de parte de Steelers. Najee Harris corrió solamente 17 yardas en 6 acarreos y Jaylen Warren corrió para 6 yardas, tuvo solamente 2 acarreos en todo el partido. Las fotos de abajo son los 2 touchdowns que anotó Pittsburgh. Abajo a la izquierda es el touchdown de Van Jefferson, en una jugada, un pase de 30 yardas. Y el de la derecha es de George Pickens, el segundo touchdown del partido, un pase de 36 yardas. George Pickens fue el líder de recepciones del equipo de Steelers, tuvo 5 atrapadas en 5 targets para 87 yardas y un touchdown. Y PFF le dio un grade de 80.8. Del lado defensivo, como ya mencioné, muchos problemas, una dominación bastante importante de Derrick Henry, pero lo más triste es que tampoco pudieron contener a Lamar Jackson. Lamar completó 16 de 21 pases lanzados para un 76,2% de pases completos, 175 yardas por aire, 2 touchdowns sin intercepciones, un rating de 132,0. En la foto, por ejemplo, arriba a la izquierda es el primer touchdown a Rashad Bateman. Ahí con una mala marca, tuvo muchos problemas en la marca Cameron Sutton, nuevamente. PFF le dio el grade más bajo del equipo, 32,7. Y en la foto de abajo es el otro touchdown, el de Justice Hill, otro touchdown por pase, que es una jugada que fue bastante importante porque era al final de la primera mitad. Ravens estaba arriba 14-0, no tenían tiempo fuera y sacaron esta jugada con pocos segundos. Que ustedes van a ver en el video, no, hay buena presión a Lamar, pero no lo logran capturar, se escapa y logran lanzar este pase y anotar el touchdown quedando 2 segundos. Si hubiesen capturado y reteniendo el balón 6,97 segundos, todo ese tiempo tuvo para lanzar el pase. Con eso quedan 21-0 para ir al descanso. Si hubiesen logrado capturar a Lamar, no quedaba tiempo para parar el reloj, hubiesen quedado solamente 14-0. Y tal vez el resultado podría haber sido distinto. TJ Watt, en la foto arriba a la derecha, como lamentablemente viene siendo o mostró ser la tendencia en los últimos partidos de esta temporada, no tuvo estadística nuevamente. Así que por eso quise poner ahí esa foto un poco derrotado. Va a ser tema, yo creo, de análisis. Ahora en la off-season, ¿qué pasa con TJ Watt? Él mismo ya dijo que está dispuesto a trabajar en algunos cambios porque siente que lo anularon mucho de cara al final de la temporada. Está dispuesto a moverse más dentro de la defensiva. Veremos si eso se materializa. Y finalmente abajo a la derecha es para reconocer el único sack, la única captura del partido en manos de Alex Highsmith. Está en la foto, tuvo solamente un tackle en solitario, una asistencia para 2 tackles combinados, un quarterback hit y un tackle para pérdida. No me gustaría hacer esto, pero lo vamos a hacer. Vamos a ver algunas jugadas de este partido. Obviamente vamos a comenzar con una carrera de Henry. Tense cuenta la cantidad de yardas que avanza antes de ser tocado de Henry. Lo que llaman yardas antes del contacto. Idealmente uno quiere
quiere taclearlo detrás de la línea de golpeo, aquí todo lo contrario. Recién lo tocan. Miren ese stiff arm a Mika Fitzpatrick. Es impactante la cifra de yardas antes del contacto y también las yardas después del contacto que tiene Henry en este partido. Y sigue el drive. Miren la cantidad de tiempo de Lamar. Y para encontrar al primer touchdown a Bateman. No logra llegar en la marca de Dante Jackson. Y rápidamente se pone arriba el equipo de Ravens por 7-0. Entonces, sin presión, el pass rush que no presiona a Lamar Jackson y la secundaria que no se coordina, no cubre bien. Esta es una de las terceras oportunidades, el pase a Freiermuth y como lo ven corto de la línea del 1 y 10, forzando el despeje. Nuevamente la ofensiva Ravens, completando pases con Likely, con el tight end, y ahí en la marca de Sutton, que fue totalmente abusado todo el partido por Likely, con una eficiencia ahí de tamaño. Hay un pase con Justice Hill. Este es el único despeje que fuerza a Steelers en la primera mitad. En una situación de tercero y corto, otro pase con Freiermuth y de nuevo se queda corto de la línea de 1 y 10. Cuarta y pulgadas, que debería haberse la jugado Mike Tomlin, decide despejar. Miren a Henry, de nuevo colándose. Casi para 9 yardas en una segunda oportunidad. Todo el tiempo del mundo para Lamar Jackson, se escapa, se escurre, si es que no encuentra pase, corre, consigue el 1 y 10 y más. Y además una penalidad defensiva de Joey Porter Jr. en la misma jugada. Ahora se decide correr, se lleva la opción corriendo y se da el lujo incluso de mover los bloqueos para llegar cómodamente al 1 y 10. En otra oportunidad hemos visto mucho más disciplinado en la defensa de Steelers en ese juego de opción. Uno se quedaba con Lamar y el otro iba al running back. Aquí no hicieron ninguna de las dos cosas. Ven de nuevo ahí a Henry con otro 1 y 10, 1 y gol. Y después por el centro simplemente Henry corriendo, arrastrando los secundarios. Consigue su primer touchdown. No va a ser el último. Miren la línea como abre tremendos huecos. Y obviamente los safety no son capaces de detener a un jugador como Henry. Un pase con Freiermuth, una tercera y largo, que queda corto del 1 y 10. Y fuerza nuevamente un despeje. De nuevo escapándose Jackson. Lanza el pase. Ahí está Agholor solo en el centro del campo. Miren la tremendo avance, tremenda ganancia. Nuevamente en tercera y largo. Convierte Lamar Jackson con Andrews, con el tight end. Comprando tiempo, eludiendo la presión. Otro pase con Likely, que ahí se lleva a Sutton, lo deja en el suelo. Y esta es la jugada ya con pocos segundos. Como ven, hay buena presión sobre Lamar Jackson, pero no lo logran capturar. Se escapa, se queda solo Justice Hill. Y después de 6,9 segundos, anotan el touchdown. El tercero de la primera mitad. Y con eso ya el partido queda muy, muy cuesta arriba. Ven ahí la cantidad de segundos, cómo se escurre de un lado a otro. Se escapa de Queen. Y queda solo Justice Hill. Y la mejor secundaria es capaz de cubrir por más de 4 segundos. Pedir que estén casi 7 segundos cubriendo es irreal. Y Harbaugh muy contento
Se mostró ahí en el Hard Knocks que le decía a Lamar, tírala afuera. Y después, touchdown, dijo. Este ya es el tercer cuarto. Esta buena jugada de Russell Wilson, un pase por el centro con Calvin Austin. Se lleva un golpe, pero se queda con el balón. Después otro pase largo de Wilson, esta vez con Mike Williams. Me parece que Mike Williams podría haber anotado ahí, pero no se logra escapar del secundario. Y después otro pase largo con Van Jefferson para el touchdown. Parecía con esto que Pittsburgh podía montar algo y habían detenido una vez a Baltimore. Después anotaron en su drive y ahora la defensiva tenía que responder para ver si nos podíamos acercar un poco más. El marcador estaba 21-7 en ese momento. Buen pase de Wilson ahí reconociendo el 1 contra 1 contra un cornerback de menor calidad. Y después de una captura en primera oportunidad, estaba segundo y 20 Baltimore. Pareció una buena opción de detenerlo. Y con este pase, Lamar Jackson simplemente consigue el primero y 10 y elimina toda opción de detenerlo. No contento con eso, siguen con esta jugada de pantalla. Y aquí en la opción se la pasa a Najee Harris, a Henry. Y este es el touchdown de 44 yardas. Ustedes van a ver en la repetición, hay 3 defensivos que se alinean para detener a Lamar Jackson, pero nadie se queda con Henry. Y el mismo Lamar Jackson comenta, dice, cuando los ve ahí, entrega la pelota y nadie es capaz de atrapar a Henry. Así con eso se volvió a alejar el equipo de Baltimore 28-7. Aquí nos van a mostrar un par de corridas con Najee Harris, un par de pases. Najee Harris siempre esforzado, siempre da todo, pero a veces no es suficiente. Y aquí viene el pase con Pickens para su touchdown. Es una muy buena atrapada de Pickens, que además se saca a los defensivos y sigue un equilibrio para anotar el touchdown. Pero finalmente así quedaría el marcador final, 28-14. Y el resto no hubo mucho movimiento, solo más corrida y humillación de los Ravens. Y la inhabilidad de la ofensiva de volver a acercarse, de volver a anotar. Vamos en honor al tiempo a dejarlo hasta aquí con el video, para ya ir terminando con lo último que les voy a mostrar. Terminó la temporada, entramos en modo off-season. Hay muchas cosas por ver. Vamos a... se nos vienen, ¿no es cierto?, los agentes libres. Hay que ver qué jugadores de Steelers se quedan, qué jugadores se van a ir, qué jugadores se pueden refirmar. Vamos a estar hablando de cap space, de qué cantidad de monto. Bueno, en el tema de los agentes libres hay nombres bastante importantes. Como ven, es una lista bien larga, un poco más que otros años. Y hay nombres importantes que hay que tomar decisiones. Ya hablamos de la situación de los quarterbacks. Los 3 mariscales son agentes libres. Ya mencionamos a Najee Harris, pero también está el tackle ofensivo Damore Jr., que es agente libre, el linebacker Landon Roberts, el cornerback Dante Jackson, un par de wide receiver, entre otros, así que va a haber harto que analizar respecto a eso. No vamos a entrar en detalle acá, pero en su momento vamos a analizar qué jugadores se pueden quedar, qué jugadores van a partir o se van a dejar partir, con qué monto, etcétera. El cap space estimado hasta ahora, esto es una estimación porque el monto para el próximo año todavía lo tiene que anunciar la liga más adelante, pero está alrededor de $52 millones, así que hay espacio para contratar jugadores. Hay varios movimientos y cortes que se esperan que incluso podrían llevar esa cifra
más cercano entre los 70 y los 80 millones, así que va a haber espacio para hacer movimientos interesantes. Obviamente vamos a hablar de todo lo que viene en preparación de draft. Se viene el Senior Bowl, se viene el Combine. En el draft ya sabemos que nuestros Steelers van a seleccionar en la posición número 21, así que vamos a analizar eso también y estar revisando qué es lo que pasa con los prospectos y en qué posiciones se va a reforzar este equipo en el draft. Una de las primeras cosas que se anuncian es el tema de los contratos, estos que se llaman Reserve Future Contracts. Yo lo único que les digo, no se asusten, son nombres de Practice Squad, son nombres muy irrelevantes, no piensen que va a ser eso los movimientos o los nuevos jugadores. Así que se nos vienen muchos temas por delante. Obviamente, como ya les he comentado el año pasado, en off-season baja un poco el ritmo. No sé si las noticias o la información va a dar para hacer un podcast semanal. Si no, van a ser un poquito más distanciados, pero cuando se vayan juntando noticias, obviamente vamos a ir posteando o subiendo los nuevos videos. Y también con algunos temas que, como les dije antes, vamos a revisar y analizar, revisar un poco lo que fue la temporada, los errores, los puntos altos, los bajos, los problemas de estrategia, de game plan, etcétera. Y también, como siempre les digo, en esta también off-season me interesa mucho motivarlos y mucho también depende de ustedes como público, qué preguntas dejan, que propongan temas, que planteen inquietudes, cosas que quieran conversar o que discutamos en el podcast. De historia, de revisión de clase de draft, de lo que sea. Vamos llegando al final. Como les dije, un episodio difícil para mí, pero que traté de hacerlo lo mejor posible, lo más objetivo, lo más completo. Y nada, de nuevo, los dejo invitados a participar del análisis y a unirse a la conversación. Les doy las gracias, como siempre, por ver nuestros videos. Los invito a darle me gusta, a compartirlo, a suscribirse al canal y a seguirnos acompañando. Y yo les digo, como siempre, here we go Steelers, y hasta la próxima. Muchas gracias.